Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda semana del curso de Sociología de la Educación. El capitán de esta nave, o sea yo, bien podría anotar en su bitácora que el proceso de embarque, de abordaje, ha sido bastante ordenado. En esta semana hemos estado conociéndonos con la tripulación y conste que yo hablo de ustedes como tripulación, es decir, como un sujeto activo, comprometido con el proceso de navegación o con el proceso de aprendizaje y no de meros pasajeros. Por eso, el primer debate que yo les he propuesto la semana pasada tiene que ver con tratar de dilucidar qué es lo que tiene la sociología para decir acerca de la educación, acerca de las políticas educativas, de las instituciones escolares y de la interacción entre los maestros y los estudiantes. ¿Cuál es el aporte que la sociología puede realizar? Del productivo proceso e intercambio que hemos tenido en ese foro podemos extraer algunas conclusiones, brevemente. En primer lugar, la sociología aporta una mirada científica y crítica sobre el hecho de que se propone comprender, analizar, interpretar, explicar y dar sentido a las prácticas y a las acciones sociales de los agentes que actúan en el sistema, desentrañando su lógica. En segundo lugar, en tanto mirada crítica y científica, la sociología de la educación tiende a desnaturalizar las relaciones sociales establecidas en torno a la escuela, al sistema educativo, a las políticas educativas y a sus agentes. Es decir, nos ayuda a ver que las cosas podrían ser de otra manera. La sociología de la educación entonces se constituye en un insumo básico para la toma de decisiones políticas en el sentido más amplio del término. Al ser el conocimiento un recurso estratégico fundamental que en tanto capital cultural está distribuido y concentrado en ciertos sectores de manera desigual y excluyente, este conocimiento es de extremo valor para que los individuos puedan constituirse en sujetos autónomos, capaces de autorrealizarse y participar activa y libremente en la construcción del bien común. Por eso la sociología de la educación debe operar como un atalaya desde el cual puedan realizarse valores ético-políticos tendientes a la construcción de la ciudadanía civil, social y política en el marco de un proyecto cada vez más democrático e inclusivo. Con este activo producido en el primer turno, en el primer tramo de nuestro viaje, encaramos entonces la segunda etapa. Y no es casual la imagen que nosotros hemos elegido para dar cuenta de la temática que nos incumbe. La carpeta de trabajo comienza la unidad 1 brindándonos una fotografía, una disección sincrónica y sociológica de la educación como sistema nacional que enmarca y conduce a la experiencia educativa. Es el Estado el que conduce y regula el proceso y el que ejerce el monopolio del reconocimiento del saber socialmente relevante, determinando a través del currículum, demarcando cuáles disposiciones y habilidades subjetivas desarrolladas en los procesos educativos adquirirán una existencia objetiva, que se plasmará en la forma de titulaciones, reconocimientos y certificaciones. Pero muy pronto, al finalizar el apartado 1.1, Teti Fanfani nos devela que para comprender por qué las cosas son de este modo y no de otro, es preciso historizar las prácticas y las instituciones educativas para ver de qué modo se han organizado a lo largo del tiempo. Y que ese cambio resulta de la interacción
entre los agentes y las instituciones. De este modo, pronto se develará que si bien ha habido educación desde los orígenes de las sociedades humanas, es sólo con la experiencia de la modernidad que aparece la escuela como institución creada, sostenida y regulada por el sistema estatal. Y el mapa viene a cuento porque, parafraseando a Max Weber, ese monopolio del saber socialmente relevante, al igual que el monopolio del ejercicio de la violencia física, se realiza dentro de un territorio arbitrariamente construido en torno a un instituto capaz de ejercer la autoridad, el Estado. Y ese Estado no es cualquier Estado, es el Estado-nación moderno. Es esa forma que se consolida a través de un largo proceso que va desde el renacentista siglo XVI hasta el dicepoliano siglo XX, consolidándose mediante el absolutismo monárquico y el despotismo ilustrado de fines del siglo XVII, el siglo XVIII y el siglo XIX. Proceso que implica, como veremos en las próximas semanas con Foucault, cierto disciplinamiento propicio a los requerimientos de la ascendente organización de la producción propia del capitalismo industrial. Es decir, la concentración del poder de reconocimiento de los saberes socialmente relevantes a través de la articulación de las prácticas educativas en sistemas de alcance nacional, solo se logra mediante el largo proceso de fijación espacio-temporal del mundo que produce la modernidad. En otras palabras, es el proceso por el cual Burgundia, esa ciudad medieval inventada por Tenti, que parece salida de la mente de Italo Calvino, comienza a ser parte de un sistema más vasto territorialmente y dominado por una burocracia administrativa. Transformar Burgundia en Liverpool, Frankfurt, París o cualquier ciudad europea moderna es un proceso que implicó, al decir de Zygmunt Bauman, la inexorable serialización y secuencialización de un tiempo lapso que estaba dado por los ciclos de la naturaleza y regulada por los preceptos religiosos, a una nueva velocidad dada por la creciente organización de la producción capitalista. El mismo proceso por el cual la existencia de mercados cada vez más complejos y extendidos genera la necesidad de establecer el dinero como un patrón abstracto, universal de intercambio, exige establecer también al reloj y al cronómetro como una medida social y universalmente aceptada y compartida del tiempo. Si para la ética protestante, que según Weber da origen al capitalismo, cada centavo cuenta, para el mundo naciente contará también cada segundo. La obsesión por fijar, medir y dominar el tiempo y el espacio es típicamente moderna y acompaña el proceso de racionalización propio del capitalismo. Controlar un vasto territorio requiere del mapa, de límites concretos, pero también de un sistema de medidas que permita el cálculo, la planificación y la financiación de ese sistema de dominación legítima dentro de un territorio, su aparato administrativo y militar, su burocracia. En otras palabras, al decir de Zygmunt Bauman, la legibilidad y la transparencia del espacio se ha convertido en uno de los objetivos principales en la batalla del Estado moderno por imponer la soberanía de su poder. Es aquí donde, por ejemplo, tiene su lugar etimológico y epistemológico la estadística, como ciencia o disciplina propia del Estado. Descomponer, clasificar, operacionalizar, abstraer son operaciones básicas y necesarias para el cálculo y la planificación, indispensables para el proceso de controlar e imponer la dominación y la autoridad dentro del territorio del Estado.
Es en el proceso de producción y consolidación de ese Estado-nación moderno en el que surge la escuela como un engranaje del sistema educativo nacional, que permitirá la socialización de los individuos según los requerimientos de producción y reproducción del capitalismo industrial moderno. La escuela estará destinada, en ese sentido, a socializar a los individuos en esas disposiciones generales que el propio Estado considera como necesarias para participar de ese nuevo mundo, y acompañar esos procesos de fijación espacio-temporal en tanto refuerza las estrategias de integración nacional. Para esta semana, entonces, les propongo la realización de dos actividades. En primer lugar, que construyamos juntos un glosario de términos de la asignatura en esta primera unidad del programa. Todo conocimiento teórico en ciencias sociales requiere fijar el significado de ciertos términos que, sustraídos del sentido común mediante procesos de abstracción, adquieren sentidos precisos y demarcados. Estado, nación, Estado-nación, legitimidad, sistema educativo, escuela, autoridad, instituto, son algunos de los términos que se nos aparecen como fundamentales en esta primera unidad del programa y que requieren de ser precisados. Por eso les voy a pedir que de manera libre y voluntaria los que deseen vayan incorporando esos y otros términos al glosario que les voy a proponer como actividad en esta semana. Por otra parte, en segundo lugar, les voy a pedir el visionado del film La educación prohibida que les he subido la semana pasada y participar del foro en base a alguna serie de preguntas, cuestionamientos que no agotan, por supuesto, las posibilidades. Ustedes pueden formular otras, pero una serie de interrogantes que les vamos a ir haciendo a ese film a fin de poder ir debatiendo y ir también de algún modo trabajando el nuevo mapa conceptual que vamos construyendo en esta primera unidad de nuestro programa. Esto es todo por esta semana. Hasta ahora el viaje viene siendo sin sobresaltos y bastante placentero, pero se va poniendo también entretenido. Nos vemos la próxima semana.